tengan influencia en la sociedad. Muchas Good gracias. afternoon. My name is Paul. I have a United States passport, but I've been living in Indonesia for more than half of my life. Muy buenas I was tardes. born there, Mi nombre and es then at the age of Paul. 30 I moved back and I've been there for Yo the tengo un last 14 pasaporte de Estados years. Unidos, pero he estado I'm viviendo en involved Indonesia por más in, de la mitad de mi vida. Yo nací ahí y a la edad de los 30 años he estado viviendo ahí y estoy involucrado en un movimiento de cristianos, de educación cristiana. Y estoy aquí para los que están trabajando en educación cristiana alrededor del mundo. Nosotros somos parte del track de educación. Dos de los oradores eran del Medio Oeste, uno de Egipto, otro de Pakistán, y era increíble escuchar lo que Dios está haciendo a través de ellos y a través de sus escuelas, de su currículo, para alcanzar a tantos niños. Me abrió los ojos cuando pensamos y cuando vemos lo que la CNN nos dice. Tenemos una imagen totalmente distinta de lo que Dios está haciendo. Y para mí esto es el gran valor de estar en esta conferencia. Yo sé que Dios me iba a hablar al venir acá. Yo sé que iba a aprender algo. Pero lo mejor de todo, lo que he sacado de esto, y lo que nosotros tenemos, que somos apasionados a discipular a los niños, nos sentimos solos, ¿verdad? No estamos alrededor de otros niños que piensan igual que nosotros. Y hemos recibido este llamado de Dios. Está quemándose en nuestros corazones. Pero no podemos compartirlo con otras personas porque otros nos ven como que si estamos locos. Pero aquí estamos y miren a su alrededor y vemos algo tan inspirador. Así que es un poco de un chiste porque que yo fuera llamado a la educación porque yo fuera un estudiante terrible. No me gustó la escuela, siempre pensaba que era aburrida. Yo era el que siempre estaba viendo fuera de la ventana, siempre quería jugar deportes. Yo siempre era el chistoso en las clases, nunca tomé la escuela muy serio. Así que es una locura que Dios me ha llamado a este tema. Pero cuando yo vivía en Los Ángeles y tenía unos 25 años, Dios me dio la oportunidad de abrir una escuela en la ciudad de Compton, donde hay muchos pandilleros, ayudándole a los niños que estaban transicionando desde la cárcel y tratando de entrar a escuelas normales y iban a pasar un tiempo conmigo antes de regresar a las escuelas. Y en 1999, Dios me llamó a mí y a mi esposa a ir a servir a una escuela internacional en Indonesia. Así que fuimos ahí y empecé a trabajar ahí y fue un trabajo increíble. Tuvimos la oportunidad de construir un nuevo edificio. Todo lo que teníamos era muy bueno. Pero alrededor de la escuela estaban las personas de Indonesia, las personas de estas ciudades, de estos pueblos, donde tuve la oportunidad de ir. Uno de los miembros de mi escuela me llevaba y me decía, Paul, vamos a ir a visitar otras escuelas. Vamos, ok, vamos. Y entonces yo me pude dar cuenta cómo habían unos profesores indoneses increíbles que estaban enseñando en un salario muy pequeños, con corazones de amor, con muy pocos edificios, muy pequeños edificios, trabajando en iglesias cristianas y estaban teniendo un impacto increíble. Y al mismo tiempo estaba conociendo
creyentes musulmanes, y cada vez que conocía a uno de ellos quería escuchar sus historias. Y justo cuando en un periodo de 6 semanas, cada uno que conocía me contaba su historia, contaban la misma historia. Y eso es que cuando estaban creciendo en su pueblo, la una escuela que estaba cerca de su escuela y de su casa era una escuela cristiana. Ahora piensen esto, que es Indonesia, que es el país más musulmán más grande, y hay 5,000 escuelas cristianas, de las cuales el 95% son unas escuelas que tienen uno o dos cuartos nada más en pueblos rurales, y seguía conociendo gente que entraron a escuelas cristianas en kinder, y allí empezaron a conocer a Cristo de profesores, y eventualmente crecieron a ser adultos cristianos, y a través de ellos Dios me estaba hablando a mí. Y después de un viaje en un domingo en la noche, como a las 2 de la mañana, me desperté y el Espíritu de Dios me habló tan poderosamente, y Dios me puso una visión en mi corazón para salir de la escuela donde yo estaba y salir a la comunidad y abrir una escuela indonesa que se convirtiera en una escuela modelo donde podemos entrenar a profesores para que levanten a líderes, para los futuros líderes de nuestra nación. Ahora quiero compartir con ustedes un poco. Ahí está el país de Indonesia, 13,000 islas, y si ven hacia la derecha van a ver la isla de Papúa, que parece un dinosaurio. Esta isla es una de las más remotas, tal vez peligrosas, de lugares más peligrosos alrededor del mundo. Aquí fue donde mis padres fueron en 1962. Mi mamá y mi papá se metieron a una canoa y viajaron 20 millas y se metieron a vivir con unos en una comunidad de caníbales donde vivieron por 20 años, escribieron varios libros donde ellos contaron la historia del Evangelio que fue dado a estas personas, a su propia cultura. Y al otro lado de esta isla, cientos de miles de personas se levantaron espiritualmente, se unieron a una iglesia, y hasta un 80% de unos 2 millones de personas en una isla se llaman cristianos. Y ahora, cuando yo pienso en esto era uno de los más grandes movimientos de planteamiento de iglesias, tal vez nunca en la historia de los 2000 años de la iglesia. Habían lugares, habían pueblos donde miles de personas querían ser bautizadas, que los misioneros no sabían qué hacer. Bueno, a la edad de 10 años, mi familia se mudó, regresamos a Estados Unidos, y más o menos me perdí de donde venía, y fue hasta que tenía 30 años que regresé y pude la oportunidad de ir de nuevo al lugar donde había nacido, en Papúa. Yo esperaba que el Evangelio ha venido y miles de iglesias han llegado, y si la mayoría de las personas están en la iglesia los domingos en la tarde, que yo pensaría que la sociedad fuera transformada y que hubieran familias saludables saliendo, que hubieran comunidades en paz. Y eso es lo que yo esperaba cuando fui a este lugar donde yo crecí y a las tribus.
pero fui sorprendido y lo que encontré fue exactamente lo opuesto. Papúa se convirtió Papua is a place where the cities are so dangerous that girls simply should never go out el at lugar night. donde hay más SIDA Papua is a alrededor place del mundo. where Las ciudades son families más are peligrosas, broken and que where las kids niñas roam the nunca streets deberían and salir de are noche. using drugs and joining gangs. Papúa es un lugar donde las familias is a son quebrantadas island y that los is niños filled with recorren las calles usando these usando drogas y just se meten a horrible pandillas. Es una isla que está llena de And this was disillusioning to me. It actually created a crisis of estos faith in my problemas life. muy horribles. It seemed impossible. How could Y esto the dream me that I desilusionó experienced as a mucho. child result in this? Esto me dio una crisis And I had to de ask fe en some mi very vida. honest ¿Cómo puede questions. ser que What el went sueño que yo wrong? experimenté como un niño resultó en esto? The Yo missionaries me tuve que preguntar who unas evangelized preguntas the muy people of honestas. Papua ¿Qué are my heroes fue and mal? continue to be. So many of them gave their Los lives, they misioneros became martyrs. que evangelizaron a la Many of gente them de died in Papúa plane crashes. eran mis héroes y lo siguen Dedicated siendo. their lives. Muchos de ellos dieron sus vidas, se convirtieron And en some of them, mártires. having been interviewed, Muchos I murieron find some very en interesting patterns. aviones, And that is dedicaron that sus vidas. Y algunos de ellos, al ser entrevistados, will me di cuenta freely de un par de cosas. acknowledge today Y es que that discipleship was not even la part mayoría of de their ellos vocabulary. They were a generation that lived with the understanding or with van a the belief aceptar that que Jesus would come el back discipulado in ni their siquiera own era lifetime. parte de su vocabulario. Ellos eran una generación que with that vivían belief, con el entendimiento o They lived naturally with a very pensaban short-term que thinking. Jesús iba a regresar durante su vida. And the Entonces, idea con of ese pensamiento, discipling believers ellos wasn't even a vivieron part con of their job un description. pensamiento de corto plazo. Entonces, la idea And I de would discipular propose that perhaps what creyentes we see today, no era and I una don't mean to parte be de so algo que ellos simplistic. querían hacer. I realize you could write Y yo propongo que tal vez lo que vemos hoy en día, y no creo que debería But I'm ser talking tan to you simplista porque personally. hay otras cosas In my que own journey, yo podría I was escribir confronted by volúmenes this, acerca de and esta it was situación. jolting to me. Pero And I began to les have quiero a decir que yo personal personalmente estuve confrontado just por journey esto of saying, God, y what do you me want me cambió to la do? vida. Y Now I have empecé here four a cornerstones, which have become the cornerstones to our response. tener un camino in our ministry. personal preguntándole a The Dios qué first es lo que is what I quieres would que call haga. the Jesus way. Yo tengo aquí When I look back, 4 I think of puntos que han Jesus sido could have used any possible íntricos strategy de nuestra respuesta. to Primero está launch el his camino de kingdom Jesús. Cuando yo and advance veo the hacia church across atrás, the world. Jesús What pudo did haber usado Jesus cualquier actually estrategia do? para lanzar really quite su simple. reino y Jesus avanzar la iglesia a través del called a mundo. small group Pero ¿qué of fue lo young que men. hizo Jesús? We use the word disciples, Es muy simple. but really that word means Jesús students. llamó a un grupo Called de them to himself, de and hombres. he became their guru, Nosotros their usamos la teacher, palabra their discípulos, pero en rabbi. realidad esa palabra significa In the estudiantes. Culture Dios of los that llamó a time sí in mismos Palestine, a rabbi y él was se convirtió en su guru, someone who su took maestro, under his su arm, took under his wing y en la cultura en la que a group of vivían, approximately 12 un young men between the ages of rabbi 16 es and 18. una persona que And tomaba these young men would follow un their grupo rabbi and de would imitate 12 everything that he aproximadamente did. hombres, The way that the rabbi aproximadamente ate, en they las would edades de eat. 16 The a way he 18 combed his años, hair, they would y comb lo their seguían own hair. y le Everything imitaban that he todo lo que said, él hacía. the way that he said it, La manera en que él they would comía, ellos follow comían. and model La manera en que él se peinaba, ellos se everything that peinaban. their teacher did. La manera en que él, todo lo And que I él find it decía, interesting la manera en that que lo in decía, Jesus' public ministry, he was ellos immediately lo called modelaban, rabbi. todo lo And he que had su a group maestro of hacía. young men. Y yo encuentro que Don't eso es muy believe interesante in the que cuando Michelangelo paintings that show the Jesús disciples empezó of su ministerio, Jesus él as fue llamado long, un gray, rabbi. bearded, elderly Ustedes men. no crean en las pinturas Try de reading the Gospels Michelangelo. again with a fresh que perspective. Jesús tenía una gran Envisioning that barba Jesus negra was y in youth gris y él era un hombre And that the eh, disciples
viejo, anciano, porque si ustedes leen los evangelios otra vez, van a ver que los discípulos tenían 16, 17, 18 años y les garantizo que les va a avivar las historias. Juan poniendo su cabeza en las piernas de Jesús. Y la madre preguntando si a uno de sus hijos podría sentarse a la mano derecha de Jesús. Si ustedes leen de lo que Dios dice y la manera que Él enseñaba, es tan obvio. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. La manera de Jesús, el camino de Jesús, es el discipulado. Es largo y dura. 3 años y medio. Él invirtió su vida en estos jóvenes. El segundo punto es lo que yo llamo las dimensiones. Si ustedes piensan en la influencia, veamos la influencia como una comodidad y vemos que si ustedes tienen si ustedes pueden influenciar miles de personas, entonces ustedes tienen que sacrificar lo hondo que pueden ir. Eso significa que mientras más ancho van, lo más pachito que va a ser su influencia. Pero si ustedes solo influencian una persona y los influencian penetrando, van a llegar bien adentro de esa persona. Pero solo están influenciando a una persona. Entonces, cuando están influenciando alguien o algo, tienen que considerar las dimensiones. Y así como no tiene mucho sentido, Jesús escogió un rango de influencia muy pequeño. Tenemos algunos ejemplos, 3, tal vez 4, donde Jesús habló a muchas grandes multitudes, pero día tras día, en la mañana y en la noche, juntos, Él estaba invirtiendo su vida a un grupo pequeño de jóvenes, de hombres, ayudándoles a levantarse, a que sean líderes para la siguiente generación. La tercera ha sido repetida mucho, es la era de la receptividad, así que voy a saltarme hasta la cuarta, y este es el número 400. Este número se me resaltó. ¿Y qué significa este número? Un maestro quien entiende cómo compartir el evangelio con los niños, un niño que entiende cómo los niños aprenden, un maestro que es un experto maestro, que tiene un corazón por él o por sus niños o niñas. Si este maestro enseña solamente 20 estudiantes al año, si este maestro enseña por 20 años, eso significa que ese maestro ha tenido una influencia muy fuerte en los corazones y el espíritu de 400 personas. Y eso es lo que me llegó a darme cuenta, que si yo invierto mi vida a maestros cristianos, esto sería una manera muy estratégica de vivir mi vida. Si ustedes pueden ver al medio, dice graduados. En el 2003 empecé una escuela, y esta escuela fue lanzada con un plan de 20 años enfrente de nosotros. 10 años para desarrollar la escuela,
no como una escuela típica cristiana que enseña todo lo mismo, como una escuela pública, excepto porque tiene clases de Biblia, pero una iglesia donde los profesores entienden cómo desarrollar líderes, una escuela vibrante con la creatividad de Jesús, de Dios, una escuela donde el carácter es forjado. Y para hacer esto, sin tener un modelo antes, solamente serían palabras. Entonces, no iba a tener muchos impactos. Así que yo quise enseñarle al mundo que sí puede haber una escuela que genuinamente puede cambiar el mundo. Así que me he dedicado por 10 años a desarrollar una escuela modelo, y empezando en el año 11 íbamos a empezar a entrenar maestros en esta escuela. Así que nosotros estamos en el año 3 de la segunda fase. Y quisiera darles la visión de un maestro cristiano. Hay un hábito que he visto en Indonesia. Y no sé si es lo mismo alrededor del mundo, pero si hay un joven que tiene una pasión por Dios, ¿qué es lo que los adultos le empiezan a decir a este joven? Tú vas a ser un pastor. Para mí, sin ofender a ningún pastor, pero cuando yo pienso en una iglesia, yo no estoy pensando en lo que está pasando en una domingo en la mañana. Adoramos, escuchamos la palabra de Dios enseñando, pero todo el punto es para que salgamos hacia el mundo, para que en las escuelas, en el gobierno, en nuestros trabajos, seamos la luz del mundo, seamos la sal del mundo. Entonces la visión de nuestra escuela es de levantar líderes, gente que conoce a Cristo, que escuchen la voz de Cristo, que escuchen la voz del Espíritu de Dios y que estén trabajando lunes, martes, hasta todos los días que están en su trabajo. Todos los días ellos son líderes en sus esferas. Ustedes aquí pueden ver las esferas de la sociedad. Arriba está la educación. Nuestra misión es enviar líderes a que tomen la educación, porque es como hay una tribu, es como una tribu, y en cada esfera de educación hay voces para que ellos puedan ser voces influyentes. Siguientemente tenemos medicina. Queremos que cristianos se levanten alrededor del mundo. La visión para nuestra escuela es que vamos a graduar cristianos que sean apasionados por Cristo, que tengan un corazón de evangelismo, que tengan el conocimiento de pastores, pero que son doctores, y que todos los días están en los pueblos sirviendo a la gente como doctores y como enfermeros y como científicos, y que están desarrollando y llevando por el frente nuestra nación en el área de medicina. La visión de nuestro país, de nuestra escuela, también es que es levantar personas de negocios, porque queremos que sean llenos del Espíritu Santo. No quiero que si empiecen un negocio, que se gradúen de nuestra escuela y se queden trabajando en un supermercado, pero sino que puedan impactar el mundo de negocios y les enseñen al mundo cómo manejar sus finanzas y dándole honra a Dios. Siguientemente tenemos la iglesia y queremos levantar líderes para el futuro de la iglesia. Los medios, les enseñamos creatividad, les enseñamos las artes en nuestras escuelas, porque queremos levantar artistas, comunicadores, escritores, productores, directores de películas, y eso lo están haciendo en el nombre de Cristo, por la honra y gloria de Dios. Las artes, tecnología, el gobierno, esas son las cosas que nosotros queremos ver que sean
que sean llevados adelante por líderes cristianos. Y de eso es lo que estamos hablando como por la educación cristiana. Quisiera que oren por nosotros, ustedes que son pastores. Quisiera que ustedes nos consideren a nosotros como socios de sus iglesias, porque estamos dedicados a ustedes. Así que espero que ustedes nos puedan considerar socios suyos en el trabajo del ministerio para levantar.